Esta fue la fecha en la que nació Jesucristo. Bienvenidos a todos a este especial de Navidad de Ubicación Privilegiada y cómo no festejarlo sino con la compañía del Padre Santiago Pérez Santana. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muy emocionado por estas fechas tan lindas, en un día gélido y celebrando a la Escaloneta que salió campeona del mundo. ¿Opiniones? Pues sí, prefería yo que ganase Argentina y que no ganase Francia, por supuesto. ¿Por qué? Los franceses y los españoles no tienen una relación muy estrecha, que digamos. Pero si los separa... Por eso, precisamente. Muy bien, muy interesante, no sabía. El padre también, famosamente, además de pertenecer y congregar a la religión católica, es famosamente hincha de... Del Atlético de Madrid, por supuesto. ¿O cómo le llaman allá, miembro? ¿Cómo se le...? No, sí, hincha, sí. Aficionado. Aficionado. Muy bien, padre. Quería justamente empezar este festival de Navidad con la pregunta que todos nos hacemos cuando llega el 25 de diciembre. Esta fue la fecha en la que nació Jesucristo. Eso parece, ¿no? A ver, la fecha en que nació Jesucristo no la sabemos. La fecha de su muerte prácticamente con una seguridad casi al 100% sí la sabemos, pero porque coincide con la Pascua de los judíos y que eso tiene que ver con los periodos de la luna, entonces sí, esa sí se puede saber, pero la fiesta de la Navidad como tal, el 25 de diciembre, se puso de una forma tardía, es decir, hasta el siglo, no me acuerdo si fue el siglo IV o el siglo V que pusieron la fecha. Suponemos que debía ser hacer frío, los pastores estaban cuidando los rebaños y se puso una fecha. Y tiene sentido, se puso esta fecha porque de hecho anoche fue la noche más larga del año. Y a partir de hoy empieza a crecer la luz, el día empieza a ser más largo. Entonces Jesús es la luz que nos ilumina a todos, esa luz que nace, que empieza a ser más larga cada vez, pues es la luz que nos ilumina, entonces por eso se puso el día que parte el invierno. El equinoccio de invierno. El equinoccio de invierno, exactamente, pues por eso se puso esa fecha y tiene un sentido y está bien. Pero que fue el 25 de diciembre cuando nació, no sabemos. ¿En qué calendario? ¿Gregoriano? ¿En el...? No, el gregoriano es posterior. No, a eso me refiero. Eso es posterior. Es una fecha simbólica. Sí, es una fecha simbólica, pero qué bien, que la llevamos celebrando más de 1200 años y entonces no hay ningún problema. Es curioso que se haya puesto esa fecha después del Consejo de Nicea. El Concilio de Nicea, sí, es un poquito. Que es en el año 300 y que es cuando anterior. Se le da uniformidad a la religión cristiana, digamos. Bueno, uniformidad, más que uniformidad, se hizo de la religión cristiana, se la dejó de perseguir, para empezar. O sea, porque estuvieron siendo perseguidos, de hecho muy poco antes de Nicea, pues hubo, bueno, en el concilio no, muy poco antes hubo una persecución de Diocleciano muy bárbara, de las más fuertes que hubo, poco antes de eso. Luego ya Constantino permitió... Se convirtió primero, ¿no? No, de hecho no sabemos si se bautizó siquiera. Su madre se había convertido. Su madre sí, Santa Elena, de hecho. No se sabe si realmente si se bautizó o no, aunque la Iglesia Oriental lo considera como santo, pero bueno, como sea, él permitió en un principio, admitió la religión católica como no perseguible. No perseguible. Y después, más tarde, se hizo ya la religión oficial del imperio. Del imperio y se expandió. Entonces, esa fecha simbólica que coincide con el equinoccio de invierno, es también una fecha que representa una festividad simbólica. No, simbólica no. De simbólico no tiene absolutamente nada. O sea, es un hito en la historia, es decir, es algo que sucedió. Jesús de Nazaret es un ser humano, es un ser divino, que nació en un tiempo determinado, en un lugar determinado, de alguien. Entonces, es un personaje histórico. O sea, no es algo simbólico. ¿Pero qué hay detrás de la Navidad? Pues del festejo. La venida de Dios al mundo a salvarnos. Es decir, Dios que viene, de hecho es la fiesta más importante de todo, bien, junto con la Pascua, por supuesto, pero es Dios que se hace parte de nosotros, Dios que se hace uno de nosotros, Dios que quiere compartir con nosotros pues nuestra humanidad y viene para salvarnos. Entonces, Jesús no viene a hacer turismo ni a conocer la tierra y a ver qué se siente siendo hombre. No, Él nace para salvarnos. Y eso es lo que celebramos en Navidad, el nacimiento del Salvador.
Exacto. El nacimiento de un proceso en el que fuimos creados, caímos, pecamos Sí, bueno, y vamos a levantarnos, ¿no? exactamente. Y viene el rescate, ¿no? Viene a rescatarnos, Él viene a salvarnos. Bien, la historia del Génesis no es una historia mítica en cuanto a que cuándo sucedió, cómo sucedió, pues no sabemos. Si eran Adán y Eva o Francisca y Juan, no sabemos. Pero que hubo alguien que metió la pata, la metió hasta el fondo. Por eso está el mundo como está. Exacto. Entonces, de ahí, digo, para los que creemos, el cielo se cierra. Es decir, somos inmortales, nuestra alma es inmortal, y el cielo pues se cerró después de la caída del pecado original. Y una vez que pues, ofendemos a Dios con la caída, no voy a meterme ahora a explicar eso. Está bien, se entiende la idea. Estamos tratando el tema tal vez más complejo de la teología, que es gracia y pecado original. Es un tema muy, muy, muy complejo en teología. Pero una vez que Dios ve que el hombre ha caído, Dios traza un plan para salvarnos, para redimirnos. Y Él mismo se hace nosotros para ser parte de nosotros y salvarnos. Y eso es lo más alucinante. Es el mensaje pues, más esperanzador y alucinante de la historia. Sin duda. Que Dios es uno de nosotros. Sin duda. Y a eso me refiero como parte de un simbolismo, ¿no? Una creación inocente, como cuando nace un niño. Una caída, el pecado que todos cometemos. Exacto. Y la salvación, en este caso, obviamente, por el Creador. Exacto. Él viene a salvar. Nadie podía asumir esa salvación sobre sí, la tiene que asumir Dios mismo. Y Él quiere hacerlo haciéndose uno de nosotros. Los ángeles también cayeron y Dios no se angelizó, no se hizo un ángel para salvarles, ¿no? Porque los ángeles son más perfectos, conocen mejor que nosotros, y los que decidieron seguir mal, decidieron seguir mal. Nosotros siempre podemos caer, podemos equivocarnos y podemos arrepentirnos, podemos levantarnos y decir, me equivoqué, perdóname y sigo adelante. Y lo digo abiertamente, de todo, yo estudié en una escuela católica, evidentemente, y nací, y estoy dentro del catolicismo, pero mi interpretación de la religión católica y cristiana en general, el valor que más encuentro atractivo y que me hace reforzar, sin tener evidencia de nada, solamente mi fe, mi amor por Cristo, es ese, el que te permite la religión cristiana, la católica, el perdón. Siempre. El perdón, cometí un error, pero hay después de eso hay un futuro. Claro. Y hay alguien que te redime. Hay redención siempre, siempre hay salvación, es decir, siempre, mientras tengamos vida, tenemos tiempo de pedir perdón. ¿Cuál crees que sea tú el valor principal de la religión? Pues la misericordia de Dios. Perdón. Que no se cansa de... Decía Benedicto, el Papa Benedicto, muchas veces lo repetía al final del pontificado, Dios no se cansa de nosotros. Nosotros nos cansamos de Él y nos alejamos y nos enfriamos pero Él no se cansa de nosotros. Dios nunca se cansa de nosotros, siempre está ahí. Y siempre está ahí esperando a que queramos volver, porque Él no fuerza la libertad de nadie a que lo busque. Y no tiene que ser ni 25 de diciembre ni equinoccio de invierno. Todo el año es salvación. Tú di que hay fechas, pero es lógico también que haya fechas, es decir... Claro. Uno celebra su propio nacimiento, el cumpleaños, un aniversario, el de sus papás y todo eso, o la muerte de tus papás, o la muerte de alguien querido. Las fechas son humanas, es parte de la vida. A Dios le interesa lo humano. Exacto. Por eso nace normal, nace en una familia y vive en una familia. Es más, si lo pensamos bien, Jesús al nacer, pues vivió unos 30 y tantos años. De hecho, no vivió 33, eso no es un dogma de fe. Hay un error ahí de un monje en la Edad Media, cuando hicieron el calendario gregoriano, se equivocó precisamente. Dionisio el exiguo era porque era bien bajito, era bien enano el monje y él tomó al pie de la letra lo que dice San Mateo, que dice que Jesús tenía que empezar a predicar unos 30 años. Ajá. Y se equivocó porque esos 30 años, tomándose al pie de la letra, el año 0 lo puso, pero todo esto lo sabemos en función del año de la fundación de Roma. Y resulta que si el año 0 es el año 0 cuando nació Jesús... Sería el año 1. Herodes el Grande, que es quien persiguió a Jesús, lo quiso matar recién nacido. ¿Gobernó? Sí, Herodes el Grande
había muerto el 4 antes de Cristo. Entonces Jesús debió nacer el 5 o el 6 antes de Cristo. Y tendría más o menos mi edad. Y tenía unos 36 años cuando murió 37. De hecho, la fecha casi segura, 100% de la muerte de Jesús, es el 6 de abril del año 30. ¿Por qué esa certeza de casi 100%? Por la luna. O sea, todo... A ver, Jesús muere en la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos... El calendario. El Pascua de los judíos, todas las fiestas judías están condicionadas por los periodos movimientos lunares. La luna del mes del Nisan, el mes de abril, más o menos coincide con nuestro mes de abril, es la luna de la Pascua judía. Y Jesús murió en la luna llena de esa Pascua. Entonces, y esa fecha fue el 6 de abril del año 30. 6 de abril del año 30. Casi 100% seguro. Muy bien. Pero bueno, esto es un tema científico, no tiene nada que ver. ¿Hay algún autor científico que pudiéramos consultar para ahora no se me ocurre, quien le guste? No se me ocurre bibliografía, pero esto lo buscas en cualquier... Eso lo aprendimos en el seminario. No, Okay. no, esto lo aprendes leyendo. Por eso. El seminario te repito, esto no es un tema de fe, esto es un tema de fechas y de interesante, pero no, la Iglesia ha marcado fechas, pero no son dogmas de fe. Es decir, dogmas de fe es lo que rezamos en el credo de los domingos y poquito más. Lo demás pues, son la fecha del 25 de diciembre, pues muy bien. Es más, el Papa estaba pensando, y no quiero liarme más con eso, poner una fecha única en adelante de la Pascua, siempre la misma fecha. No creo que lo vayan a hacer, porque a fin de cuentas la fecha de la Pascua, por eso, si se fijan, en Semana Santa siempre hay luna llena, porque coincide con la Pascua del... Sin duda, sin duda. La misa. Y por eso no es la misma fecha nunca, obviamente. Sí, pero por la luna llena del mes de abril del Nisan, pero estaban pensando por una fecha fija. No sé qué vayan a hacer. Todo eso no importa, o sea, son datos. No importa. ¿Tú crees que modificar las prácticas de la Iglesia no conlleva modificar la esencia detrás? No. ¿O que la pueda doblar? Porque, por ejemplo, y era lo que platicábamos ahorita detrás de cámaras, en los 60 hubo un cambio radical, ¿no? Ajá. Tú lo puedes explicar mejor que yo. Seguramente mi versión de Wikipedia es mucho más limitada que la tuya. A ver, Wikipedia como fuente para tener fechas o para datos así muy concretos está muy bien. Como fuente histórica tengo muchas reservas con Wikipedia. O como fuente de editorial. Sí, como fuente histórica o editorial, no para Wikipedia, pues muy bien, interesante hasta ahí. Pero para decirte que tal fulano nació y vivió en tal lugar, hizo tal cosa y participó en tal batalla, pues está bien. ¿Tú cómo lo interpretas? No, o sea, en los años, hace pues casi 62 61 años empezó el concilio y pues en ese concilio, Vaticano II, pues se trató de hacer una serie de cambios, no solamente el cambio de la misa, pues, todo se revisó y está muy bien revisado. El Concilio Vaticano II pues, es una primavera para la Iglesia y una de las cosas que sucedió es que, por ejemplo, hasta entonces los sacerdotes celebraban la misa en latín y de espaldas a los fieles. El viejo rito. Sí, el viejo rito que ahí está todavía. Y se decidió pues adelantar los altares. De hecho, por eso los altares de las catedrales antiguas están pegados a los retablos, porque celebraba el sacerdote de espaldas. Y había momentos muy concretos en los que se daba la vuelta y la gente lo veía. Luego también celebraba en latín todo. Entonces la gente, pues había gente que sabía latín y gente que no sabía latín. También tiene un sentido de lo sagrado, pero bueno, no vamos a entrar en eso, es un tema muy, muy complejo. Como sea, pues se decidió el altar adelantarlo y que quedase el sacerdote de cara al público celebrando la Eucaristía. Y se tradujo todo el misal en latín y todas las lecturas a lenguas vernáculas, es decir, español, inglés, francés, chino, lo que sea. Y eso digamos que permite que la Iglesia llegue más lejos. Sin embargo, la Iglesia llegó mucho más lejos hablando en latín. No, ha llegado a todas partes bien. Exacto. Entonces, ¿por qué crees que hubo ese intento? No, está bien. O sea, pues hay un poco de acercar lo que queremos al mundo. Digo, es un tema un poquito complejo ahora tocar el por qué modificaron eso. Pues está bien. Es decir, el sentido de lo sagrado, repito, la liturgia tiene una cadencia y tiene una forma de darse, y esa liturgia pues se ha tratado de adaptar al mundo moderno en el que estamos. La misa duraba un poco más. Ahora, pues las misas de domingo o la misa diaria dura 25 minutos. Sí.
y con una pequeña predicación del Padre, bien. Entonces, la liturgia se ha tratado de adaptar al pueblo, porque la liturgia es lo que el pueblo, lo que los cristianos rezamos. Entonces, la liturgia es nuestra forma de relacionarnos con Dios. Y esa liturgia pues ha tratado de adaptarse y se adapta sobre todo también entendiéndola. Si yo escucho en castellano y entiendo en castellano, pues qué bien, entiendo mucho mejor las palabras que dice el sacerdote y lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero bueno. Sí, un crítico diría que se perdió, no sé, la magnificencia o, digamos, si era un rito sagrado por miles de años, hubo un momento incluso en que hasta se prohibió, ¿no? No. O se limitó. O se limitó Sí, sí. activamente su propagación, ¿me explico? Sí, bueno. Entonces, hay un conflicto evidente porque si fue sagrado miles de años, ¿por qué ya no lo promueven tanto? Y si fue la base para que se expandiera por todo el mundo. Bueno, pero, a ver, son ritos. De hecho, nosotros que estamos aquí, cristianos de rito romano. Somos católicos de rito romano. No todos los católicos son de rito romano. Hay rito armenio, rito copto. Una vez en Roma me tocó, cuando yo ya era diácono, antes de ordenarme sacerdote, me tocó asistir a una misa de rito armenio. Muy interesante, estaba el Papa Juan Pablo II todavía vivo, él asistió a la misa, no celebró, y ahí en la Basílica de San Pedro lo celebraron. Esa misa duró, para que no se quejen después que nos enrollamos los sacerdotes, duró 3 horas y media. Claro, no pueden celebrar misas de 3 horas y media. Es un juego de NFL, padre. Sí, para ver juegos de NFL sí somos capaces de estar 3 horas y media pegados al televisor, pero si vamos a misa y el padre se pasa de 45 minutos, decimos que qué pesado es el padre, ¿verdad? Pero bueno, como sea. Estuve en esa misa, un rito católico, de rito armenio, interesantísimo. Parece que el tiempo se detenía. O sea, el tiempo sagrado es bien importante. Y no voy a ponerme a explicar ahora cada cosa, cada paso que hacían. Por ejemplo, la consagración, el baldaquino de San Pedro, todo lo cerraron con una cortina y solamente veíamos los que estábamos detrás, que éramos los consagrados. La gente no veía la consagración. Pero claro, todo se le da un sentido del sentido de lo sagrado. De lo sagrado. Que lo hemos perdido mucho. Exacto. Y lo hemos hecho a veces. La misa tiene un sentido sagrado, una cadencia, como decía antes, importantísima, pero hay veces que las misas las podemos convertir en un folclore. Y el folclore, pues, no es la misa. Exacto. Pero bueno. Bueno, para algunos cristianos tal vez, del norte, los No, protestantes, ¿no? hay de todo. Sí. Bueno, pero es que ellos no celebran la Eucaristía. Ellos no creen Exacto. Ellos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Está bien, pero digo, yo no lo separo porque al final de cuentas creen en Jesús, en Cristo. Sí, eso, de entrada son nuestros primos, ¿verdad? Nuestros hermanos separados, como dirían. Pero ellos muchos sacramentos no los celebran como nosotros porque no los tienen. No creen, por ejemplo, en la Eucaristía. No creen que Jesús esté realmente presente en la Eucaristía. No creen en la absolución, en el perdón de los pecados. Pero bueno, eso viene. Ya depende de la denominación, ¿no? Sí, eso es posterior. Son la reforma protestante en el siglo XVI que llevó a cabo Lutero. Pues de esa reforma hoy hay más de 600 ramas distintas vagando por el mundo. Y cada uno pues tiene sus propias. No hay una cabeza, entonces cada uno tiene sus propias formas de entenderse y de darse. Bien, celebran la palabra, leen la palabra, pero no hacen. En muy pocos lugares hacen algo parecido a la Eucaristía. Totalmente. Lo que me llama la atención de la reforma, del periodo de la reforma, como mencionas, es que coinciden mucho con una búsqueda del poder político de separarse de la Iglesia Católica, que en ese momento también tenía un poder político muy... Lutero, y el Papa Benedicto lo dijo varias veces, en algunas cosas tenía razón. En algunas cosas que propuso tenía razón. Es decir, Lutero, otros hicieron reformas quedándose dentro de la Iglesia y que eran necesarias hacer. Esos son los santos. Lutero, lo que pasa es que también los príncipes alemanes, bueno, Alemania no existía para empezar, pero los príncipes de la zona, los príncipes de esa zona, pues lo utilizaron como arma política, no solamente contra el Papa y contra Roma, sino sobre todo contra el imperio que en ese momento dominaba, que era España. O sea, era una forma de lucha política y de lucha, además de la lucha militar, contra Carlos V. Entonces,
bien, lo transformaron también en un arma política, por supuesto que sí. Pero en puntos de cosas que decía Lutero, alguna cosa tenía razón. Hay otras cosas en las que se equivocó profundamente. Y repito, son temas de teología un poquito pesados como para Claro. tratar en un podcast aquí. Luego hacemos un Y podcast de eso. Uf, no, no, por eso se llama clases de teología. Si quieres hay que hacer clases de teología porque si no se me van a aburrir y dormir. De hecho, el tema, hablaba antes de pecado original como tema complicado en teología, pues también el tema de la gracia, o sea, que es lo que Lutero toca. Lutero dice que nos salvamos solamente por la fe. Por creer en Dios. Sí, ya, y con eso te salvas. Sí, y no, tienes razón en cierta forma, pero falta todavía. Las obras no nos salvan, pero son necesarias las obras. Tenemos que hacer el bien y evitar el mal en nuestra vida. Exacto. No puedo hacer cualquier cosa y decir, yo ya creo, pues ya me salvé. Sí. No. Pero bueno. Puedo creer en Cristo sin seguirlo, que es básicamente el extremo, ¿no? Y no solamente eso, o sea, puedo creer en Cristo, pero no hago nada que me me haga ser un buen cristiano, no ayudo al prójimo, no soy caritativo. Pero no sigo su palabra. No, entonces, ¿para qué soy cristiano? Sí, ¿qué crees en él? Exactamente. ¿Qué crees en él? El ateísmo también ha incrementado como espuma en los últimos 50 años, coincidentemente o no con la posguerra, el Concilio Vaticano II, todo ese movimiento, ¿no? El incremento de anticonceptivos, etcétera. Sí, son muchos temas. Son muchos temas, pero bueno, no sé si hay una correspondencia directa, pero hay una correlación, digamos. Habría que hacer un análisis ahí histórico pesado, sí. Pero bueno, el ateísmo, ¿cómo podemos entender al ateísmo, padre? Sobre todo en esta fecha de Navidad. Que bueno, en mi punto de vista, por eso hablaba del simbolismo de la Navidad. El simbolismo de la Navidad es cristiana, católico. Cristiano, celebramos al Salvador, no al Mesías. Ajá. Y ahora es un pino de Navidad. Por no hablar de las muchas otras paganizaciones. No, pero el árbol no es una paganización. El árbol tiene sentido también en Navidad. De hecho, en San Pedro, en la Plaza de San Pedro, plantan un árbol cada año, pero bien grandote. El árbol tiene una referencia directa al árbol de la cruz. El pino de Navidad tiene una referencia directa al árbol de la cruz. El árbol de la cruz es un árbol. De un árbol vino la caída del hombre. De un árbol, que es el árbol de la cruz, manzano. Viene la salvación. No sabemos si era manzano o pera o era la fruta, sí. No dice qué fruta era, pero sí, Génesis. Pero, repito, de un árbol vino la caída y de un árbol, del fruto del árbol, sale la salvación. El fruto del árbol de la salvación es la cruz de Cristo. Entonces, el pino de la Navidad se relaciona directamente con ese árbol y está bien. Sí es un símbolo, no es un símbolo pagano el árbol. No, está bien, pero está lleno de paganización. ¿no? Pero hemos paganizado la Navidad, por supuesto. Es decir, como decía antes, pues hay que partir que celebramos el nacimiento del Salvador, pero hemos paganizado todo. Ahora el periódico muchas veces lo dice y en España, por ejemplo, mucho más, se felicitan las fiestas decembrinas o las fiestas de invierno. Exacto. No fastidies, o sea, estamos celebrando, si no crees, la verdad, no tengas vacaciones, quédate en tu casa. Exacto. No vete a trabajar porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Ni el gordo barrigón Papá Noel, que no existe, ¿verdad? Bien, perdón. ¡Ey, mis nenes ven el podcast, los nenes! Entonces, no lo ven. Eso hay que editarlo. Eso hay que editarlo. Ni el gordo barrigón, que también tiene su sentido, pero... Y que pretenden hacerlo partir de un santo. No, está bien, pero... Y bien, tienen su sentido para los niños, como decías, y está muy bien, igual que los Reyes Magos. Los Reyes Magos, pues bien, en España es más los Reyes Magos, aunque ahora no sé cómo estén allí. Como sea, estamos paganizando la Navidad. Deja ya Papá Noel. O sea, estamos convirtiendo en fiesta simplemente de, pues eso, nos juntamos. Posadas. Bueno, las posadas tienen... ¿De la palabra dónde La posada tiene una cierta raíz cristiana, pero aquí más que posadas es una tomada total. O sea, aquí es el chupe a todo lo que da, ¿verdad? A eso nos dedicamos. Las posadas pues pierden el sentido cristiano que pueda tener, que están muy bien. A lo que voy es, en genérico, estamos sacando a Dios de la Navidad, estamos sacando a Jesús de la Navidad. Y en el fondo yo creo que tiene un poquito su razón de ser en que no creemos en el más allá, no creemos que Dios viene a salvarnos. Dios viene a salvarnos de la muerte eterna. Dios viene a salvarnos del pecado. Dios viene a abrirnos el cielo de nuevo. Si no creemos en el más allá, lo transformamos todo en algo en el más acá, ¿verdad? Entonces hacemos la fiesta más acá, son las fiestas decembrinas y tal, y ponemos luces que no tienen nada que ver con la Navidad, pero están paganizando.
Ya ven que hubo hace no mucho tiempo un pleito con, no quiero meterme en temas Vamos a escabrosos. meternos a todos. No, que un juez que quería quería quitar los nacimientos, la expresión de los nacimientos. Pues los nacimientos, los símbolos son ¿En importantes. dónde? Aquí en México, hace 3 ¿En qué semanas o estado? 4. Pues creo que era un juez del DF, que quería quitar toda expresión en edificios públicos que tuviesen un cierto valor cristiano. Pero, hijo mío, estamos en un lugar donde hay un 85% de cristianos. O sea, el simbolismo, como tú decías, el poner símbolos es importante. El símbolo del nacimiento, con el pesebre, con el niño, con la Virgen, con Jesús, con el San José, con el buey y la mula, pues tiene un sentido, y los Reyes Magos ahí. Y para los niños es crearles una ilusión también, que eso es bueno, todo eso es bueno. Entonces, creo que tenemos que recuperar un poquito qué es lo que celebramos en Navidad. Yo no veo en Occidente, tal vez Italia, un gobierno, en Latinoamérica puede haber, pero en Occidente, tal vez en Italia, pero un gobierno que no vaya en contra Ah, sí, claro, del cristianismo. todos, Activamente. claro. En, La Iglesia siempre molesta. en distintas velocidades puede ser. Es decir, un partido de izquierda va a 400 kilómetros por hora y un partido conservador va a 50, pero va. Es decir, yo veo a todos los personajes políticos de Occidente encaminados a eso, a buscar la destrucción. No sé por qué. Pues porque yo creo que nuestra fe molesta. Es decir, hacemos desde la fe, no de la Iglesia simplemente como tal, una defensa a ultranza de la vida y de la familia. Entonces, por ejemplo, de la vida en tema del aborto. Se habla del aborto como un derecho. El aborto no es un derecho. No puede ser un derecho matar a alguien. Claro, esto lo va a escuchar mucha gente y dirán, pues yo con mi cuerpo hago lo que sea. Si lo piensas bien, no es tu cuerpo. Es decir, desde el momento de la concepción, y esto es pura ciencia, hay un ser humano distinto a la madre y al padre, con un genoma y con un ADN distinto al padre y a la madre, incluso con un grupo sanguíneo distinto al padre y a la madre. Entonces, el aborto no es un derecho. No quiero entrar en temas escabrosos, porque esto lo ve todo el mundo, pero estamos asesinando niños. Claro, saldremos enseguida diciendo, bueno, ¿cómo es posible? Y pues una mujer que fue violada y tal y cual. Bueno, yo decido lo que quiero hacer con mi vida. Bueno, a mí me parece que es una barbaridad. O sea, estamos matando niños. Desde 1970 al día de hoy, y son cifras oficiales, ha habido más de 2.000 millones de abortos, lo cual me parece una tremenda barbaridad. Por los supuestos, y voy a entrar hablando de mi país, aunque mi país ya es México, porque llevo 27 años aquí, ¿verdad? Pero también del otro país del que vengo, pues los supuestos del aborto, o sea, ¿por qué puedo abortar? Si a esos supuestos se hubiesen aplicado, por ejemplo, al niño Jesús, le hubiesen abortado. ¿Cuál sería ese supuesto? Por ejemplo, pues eso, la madre, el padre... Encinta sin estar casada. Claro, y el padre no es el padre. Imagínate el pobre José. El pobre José le llega un día y la Virgen se va, 4 meses, vuelve de cuidar a su prima Isabel y vuelve con panza. El otro dirá, pues ¿está qué? Y de hecho él dice el Evangelio. Sí, que dice hasta que era un hombre justo, dice, decide repudiarla en secreto, o sea, escaparse, como él iba a quedar como culpable, que la había embarazado y se había ido. Porque la ley judía marcaba que la debía denunciar, claro, porque el hijo no es suyo. Y es real que no es suyo, pero es un hombre justo. La figura de San José es impresionante. Y la Virgen no explica nada. Y a San José en sueños, un ángel le dice, no temas, el fruto del vientre de María pues es fruto del Espíritu Santo, acógela en tu casa. Pero la verdad es que el salto de fe que tuvo que dar José es bastante fuerte. Entonces, él nace de una muchacha de 14, 15 años en una situación complicada. A Jesús lo hubiesen abortado posiblemente. ¿Qué edad tenía María? Unos 14 o 15 años cuando nace. Pero también es una época normal para aquellos tiempos. Vivían 30 años, 30 y pico años. Un hombre de 30 y tantos años, tú eras un anciano ya. No, lo entiendo. Había matrimonios monárquicos de esa edad, ¿verdad? Sí, bueno. Y mucho después, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que dices. El supuesto, ¿cuáles son? Pues hay varios supuestos. Pues si la madre dice que, por ejemplo, que psicológicamente le está afectando el embarazo, pueden abortar.
No quiero entrar porque es un tema peliagudo, es un tema difícil y estamos hablando de la Navidad, vamos a hablar de nacer y no de morir. No, está bien, Pero sí es... yo creo que sí debería haber una... La defensa, hablaba esto, decías tú, qué es lo que hace la Iglesia, por qué los gobiernos le zumban a todo en todas partes. Porque eso defiende la familia también, la familia, el hombre y la mujer que se unen para formar una familia. O la defensa de la vida. Y esto son puntos irrenunciables. Es decir, que el mundo está ahora de otra forma y piensa de otra forma. Bueno, piensan de otra forma los que piensan de otra forma. Hay muchos que no pensamos así. Y podemos no estar de acuerdo. Porque también luego exigen un respeto que luego no tienen. Es decir, ellos piden que seamos comprensivos, ¿vale? Te entiendo. Como lo está haciendo ahora. Pero no estoy de acuerdo. Está bien. Yo puedo entenderte, pero no estar de acuerdo. Igual que no entiendo a la gente que le va al Real Madrid, por ejemplo. Yo le veo al Atlético y los del Real Madrid digo, pues esta gente, ¿qué hace, verdad? Están muy equivocados. Pero, por ejemplo, en situaciones así mundanas, yo no tengo ningún problema en mentarle la madre a alguien del equipo de la T. Pero no sé, sí noto en la iglesia o en los cristianos un cierto, como que se la creyeron, un cierto apoyo a la idea o en contra del aborto, pero no veo un movimiento decidido. No sé, hay, No. En Estados Unidos hay un movimiento fortísimo pro vida. En el decimiento, en Estados Unidos el movimiento pro vida sí. No, pero de manifestarlo por las cabezas católicas. ¿Sí me explico? No, bien. Los líderes. Sí, ¿no? Juan Pablo II habló muy claro del aborto muchas veces. Lo que pasa es que también yo entiendo, o sea, los que dirigen la conferencia episcopal o tal, pues también tienen que medir cada palabra. Estamos... Pero ¿por qué medir cada palabra? Es a lo que voy. ¿Por qué tratar de ser políticamente correcto cuando tú defiendes es en lo que crees? Mira, yo te diré una cosa. Yo sería menos políticamente correcto. Pero ese soy yo. Sí. Te hablo de los líderes. Ten en cuenta de los jerarcas. Sí, los jerarcas. Ten en cuenta que y son buenos jerarcas, por supuesto. Hay excelentes arzobispos y obispos aquí en México. Pero ten en cuenta que también las campañas... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace no mucho aquí el arzobispado tenía en la página web un vídeo de una persona que había tenido un problema, más que un problema, había tenido una inclinación homosexual y esa persona grabó un vídeo porque se dio cuenta que estaba equivocada y que había cambiado. No quiero explicar más. Bueno, ese vídeo lo subieron a la página y llegaron activistas gritando al arzobispado, queremos hablar con el arzobispo, pero espérate, y gritando y muy mal educados, faltando respeto a todo el mundo, porque se creen que tienen derecho a faltar al respeto. Nadie te está faltando respeto a ti, o sea, yo estoy dando mi opinión. Y esto no era una opinión, esto era un testimonio de una persona que se había dado cuenta que estaba equivocada. Pero bien, en eso, él piensa que está equivocado. Pero eso, si tú piensas que no estás equivocado y él piensa que está equivocado, tú quieres respeto de lo tuyo, pues también hay que respetar el que sienta que se había equivocado, ¿verdad? Exacto. Sin entrar ya en cuestiones morales, sin entrar ya en decir está bien o está mal. Sí, no. Pero el respeto mutuo es entre todos. Así lo entiendo yo. Y yo también. Entonces, claro, si eso salió de un vídeo que tuvieron que quitar porque se pusieron hechos unas furias, porque no sé si ustedes lo habrán visto, pero son muy, muy mal educados. Si no, imagínate si un obispo dijese algo fuerte así. Exacto. Se lo comen los periódicos, los podcasts, el YouTube, Instagram, Facebook y todas las cadenas de televisión se lo comerían. ¿Cómo es posible este obispo tan integrista? Yo tengo dudas, padre, de si no dentro de la misma iglesia no habría un esfuerzo por, yo no digo de retirarle los sacramentos, pero de silenciarlo un poco, ¿no? Al obispo. De ocultarlo. Sí, No. si pasara algo así, ¿eh? No digo, no tanto silenciarlo, pero esconderlo, ¿me posiblemente explico? Le dirían que... A eso me refiero con posiblemente silenciar. le dirían a otros obispos, vamos a tratar de sobrellevarla. Tú ten en cuenta una cosa. Hablábamos antes de persecuciones de Diocleciano, justo antes de Nicea y de la libertad de Constantino.
el siglo con más muertos mártires cristianos es el siglo XX. Sin duda. Pero Por él, no sabes a qué punto en España los socialistas, la entonces, República. la República, pero que eran socialistas, son el PSOE que gobierna ahora. Sí. Y con no estoy diciendo que el PSOE sea asesino, ni mucho menos. A mí me da mucha risa cómo han sacado leyes muy extrañas. Hablo de mi país porque está divertido hablar de mi país, así no hablo de este, ¿verdad? La ley de la memoria histórica, diciendo cómo es posible la Iglesia y tal y cual. A ver, durante la Guerra Civil Española, al inicio de la Guerra Civil Española, hubo martirio, mataron más de 7.000 sacerdotes asesinados. ¿Por qué? Por odio a la fe. Y en la Revolución Mexicana fue lo mismo. En la Guerra Cristera, más bien, del 26 al 29, que fue Sí, a la Cristera. Mataron sacerdotes, y los sacerdotes no estaban comprometidos en un movimiento político, los mataron por ser sacerdotes y por... Entonces, la Iglesia, de hecho, te repito, el siglo con más persecuciones, no solamente en España y en México, sino en todo Rusia, el mundo. todo el este, sobre todo. Sí, todos los países comunistas, el comunismo que ha traído muerte y destrucción. Y no estoy hablando de política, cuidado, pero es cierto, o sea, solamente hay que leer datos. Los datos tumban todo. No, y la historia. Por eso, los datos son la historia. La historia tumba todo. Y han tenido muerte y destrucción. Entonces, la Iglesia, estamos hablando de cientos de miles de mártires. Exacto. Pero el siglo XX, o sea, no estamos hablando de hace 18 siglos. De gente que prefirió no convertirse al ateísmo. Sí, o sea, prefirió y que por eso mantener sus principios firmes. Pero por eso, ahora la persecución es de otro tipo. Y vamos a entrar en ese tipo de martirio. Si tú, Miguel, dices que vas a misa en tu grupo de amigos, se van a reír de ti, van a decir, ¿cómo es posible si ya nadie va a misa? Y los grupos sociales están bien fuertes. ¿Cómo llevas a un sacerdote? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te hablas con él si todos son pederastas? Lo cual es una inmensa barbaridad y una inmensa mentira. Pero bueno, que hay sacerdotes pederastas, sí, claro que hay. Y con que haya uno solo, eso ya está mal y así hay que enjuiciarlo y habrá que llevarlo donde hay que llevarlo. Pero que si el martirio que sufrimos no solamente es sangriento, es decir, si tú manifiestas de alguna forma que vas a misa o que crees en algo... O posiciones como las que tú calificas de controversiales. Claro. ¿Y cómo es posible? Es un derecho, no es un derecho. A ver, yo tengo mi opinión. Yo puedo tener mi opinión. Y es algo que el mundo moderno no sabe tener. Es decir, hablan de que la Iglesia es muy dogmática. Estos son más dogmáticos todavía. O sea, llegan a puntos mucho más extremistas y más dogmáticos. No parten de un respeto. Que no pasa nada, pero está bien. Si no hay respeto, no puedes acusar a la Iglesia justamente de eso. Porque, hablando del tema homosexual, que creo que por ahí comienza esta oleada, el tema era, exigimos que no se nos considere subhumanos. No, claro que no, y está muy bien, y es verdad. Es algo que nadie en el mundo puede, y sobre todo después de barbaridades como lo que pasó en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, ¿verdad? Y siguen pasando. Y siguen pasando la fecha en otros países. Y no se dice nada. Los cristianos. Y no se dice nada. De eso no se dice nada. ¿Qué pasa Yemen? Pero bueno, y esa puerta muy válida que nadie puede negar sirvió para que después se exigieran muchos otros derechos, tercera o cuarta ola de derechos, no sé cómo se le denominan, pero creo que fue a partir de eso, es decir, siempre, y ahora sí voy a conectar todos los puntos, y quiero que me des tu opinión. Yo creo que los gobiernos, por un lado, buscan arrebatarle poder social a la Iglesia, y se han disfrazado, son lobos con piel de oveja, se han disfrazado con justificaciones que emocionalmente no se pueden discutir, o es muy difícil discutir, como por ejemplo que una persona que sufrió una violación, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O evidentemente si está en peligro la vida de la madre, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Son muy emocionales, pero de ahí se cuelgan a que se pueda abortar todo lo demás. en el noveno mes, en el tercer trimestre, ¿me explico? Sí, hay muchas barbaridades en ese tema. Por eso, ¿qué tenemos que defender? La vida a ultranza. ¿Qué tenemos que defender? La familia.
y sin entrar en posiciones tampoco controvertidas con los demás, podemos hablar, podemos ponernos de acuerdo, pero que hay a nivel gobiernos, sí, sí lo hay. Digo, no quiero hablar de política, es que no me toca a mí hablar de política ni me toca meterme con los gobiernos, pero sí, sí hay... y, bueno, y hay pues, también campañas, creo que se condicionan créditos que el Fondo Monetario Internacional da o que la ONU da en función de si los gobiernos aplican campañas reproductivas o no las aplican. Entonces... Yo sí soy político. Yo fui político y sí estudié ciencia política. Y esa es mi interpretación. Es la destrucción de la familia. Primero le arrebatan la fuerza social a quien la tiene. Uh-huh. En este caso, el más débil, porque con el narcotráfico no lo tocan. Y también son dueños de comunidades, pero bueno. A la iglesia le arrebatan eso poco a poco. Hace años fue primero con sus bienes y ahora es a través de la educación. Desde ahí parten con una nueva religión, básicamente, que es la religión del empirismo, de la ciencia, ¿no? Pero que viene a sustituir y lo editorializan de una forma que lo hacen incompatible entre el plan de estudios, ¿no? Las fiestas, como tú mencionabas, como empezamos el episodio, que se realizan para celebrar, o incluso las posadas que eran tomaderas, como decíamos ahorita, pero sobre todo las fechas santas las sustituyen por fechas santas del gobierno, como el Día de la Creación del Gobierno. En México es el 16 de septiembre. Uh-huh. Y así varios otros sacramentos, el certificado de nacimiento, el de defunción, obviamente. Bien, pero tiene que haber un orden también, eso está bien. Está bien, pero son cosas que no existían antes. Uh-huh. Si tú buscas en el siglo XIX datos previos a 1850... No, la iglesia es la única que los tiene. Es la madre-iglesia. Pero está bien. Pero funcionaba el mundo así. Pero no... bien, pero eso no lo veo mal. Es decir, yo creo que los gobiernos tienen que pues, tener sus registros y tienen que tener su orden sobre todo. Eso está bien. Está bien, pero muy bien, ya vamos que sustituyen las fiestas. Bueno, sí, que ponen otras fiestas. Meten, mira, te cuento una cosa. Le roban a la iglesia la capacidad de educar. Sí, y editorializan su educación atea. La Revolución Francesa, por ejemplo. Es que de ahí parte todo. Históricamente, que la tenemos como la égalité, fraternité, liberté. Tuvo de todo menos liberté y fraternité, ¿verdad? Porque, no sé si ustedes saben, han oído hablar Fue una matanza. de la Vendée. La Vendée es un valle, una zona ahí cerca me parece que es sureste de París, que pues la Revolución Francesa no solamente era un tema político, acabar con la monarquía y que era corrupta también, por supuesto, sino también fue un tema de arrancar a Dios de todo. Lo trataron de hacer, es más, cambiaron el nombre de los meses, todas las fiestas. Cambiaron las semanas. Se paganizó todo absolutamente de una forma total y la iglesia fue perseguida. Este valle en la Vendée se levantaron armas contra la revolución, contra los revolucionarios, contra esa imposición, quisieron mantener su fe católica. Las cifras exactas no se saben, pero se habla de hasta 1 millón de muertos en ese lugar porque mandaron a todo el ejército revolucionario a aplacar y a masacrar a esas personas. Es una constante en la historia. Así es. Es una constante en la historia. Yo ese lo veo como el momento que lo parten dos, el momento jacobino. La Revolución Francesa parte todo, sí. Y de ahí el lobo se pone en la piel de oveja y en estos 300 años, 200 y pico de años... al final todo es control. Al final todo es control. Lo que quieren los estados... Y quieren destruir la religión para controlar. Digo, no me quiero meter mucho en política porque, no, repito, no es mi expertise, ni me toca a mí, tampoco puedo dar mi opinión, pero no me toca mucho eso. Pero, a ver, yo creo que resumiendo, lo que pretenden en genérico, porque esto es en genérico, no voy a decir que fue tal gobierno, tal otro, no sé, pues es control. Y la única fuente de no control que tienen es aquellos que piensan por su cuenta. Y si nuestra fe nos lleva algo es a pensar por nuestra cuenta, es decir, bueno, nos están imponiendo dogmas, de eso nada. Los dogmas los aceptas o no los aceptas, pero todo el pensamiento crítico, quien lo ha promovido en las universidades, el nacimiento incluso de la ciencia, que dicen que la Iglesia estaba en contra de la ciencia, al contrario,
Las universidades todas nacieron en el ámbito de la Iglesia. Exacto, todas. Todas, salvo una de un emperador del imperio... bueno, no voy a meter Pero en la todas las historia, de Boloña, las de... todas. El concepto España, mismo. En España todas las universidades nacen en el seno de la Iglesia. Y el estudio, y el pensar, el razonar, y la libertad para pensar. Ama y haz lo que quieras, dirá San Agustín. O sea, ser libre para pensar es un punto esencial de nuestra fe. Entonces, los gobiernos en genérico, no digo quiénes, ni sé quiénes, puedo tener mis ideas. Son los sospechosos usuales. Sí, tratan de controlar eso. Si tú enseñas a pensar a la gente se te va a enfrentar. Entonces, es un tema muy serio. Y todo esto pues viene también de raíces, no solamente la Revolución Francesa, como tal, como evento histórico, viene de raíces filosóficas muy fuertes. Hablábamos hace un momento del existencialismo ateo, pero todo eso viene de Feuerbach, que es el papá de Marx, de antes de Hegel, que en errores fortísimos en filosofía, pues, del marxismo... La dialéctica. Sí, del marxismo que nace con Marx y toda la derivación de él y la aplicación en el mundo, pues tenemos millones de muertos, cientos de millones de muertos a lo largo de la historia. Hay un libro muy interesante, se llama El libro negro del comunismo, que no les interesa que se lea. Y no estoy contra los comunistas, cuidado, estoy contra de la masacre que produce las ideas llevadas a un extremo, ¿verdad? Pues que es muy fuerte esto. Claro, decir esto no es políticamente correcto, pero bueno. ¿Por qué no lo es? Son datos, como tú comentabas. Estoy dando simplemente mi opinión y datos. Y ya, yo puedo opinar una cosa y otro puede opinar otra. Ahorita está de moda, todo el año, es el tema del año de la guerra en Ucrania. Stalin básicamente le robó los alimentos a los ucranianos. Sí, fue una masacre Stalin en Ucrania. Pero 20, 30 millones de muertos. De ucranianos, sí, muertos con Stalin. Provocó canibalismo. Sí. De padres a hijos. Sí, si Stalin, hablamos de Hitler como un gran animal. Porque enloqueces con el hambre. Lo era, pero Stalin lo que provocó, por ejemplo, en Ucrania, pero no solamente fue Ucrania, fueron varios lugares más, lo de Stalin es brutal. Lo menciono porque está... Putin, qué re malo que es, ¿eh? Y claro que lo es. Pero vaya, el legado del comunismo es fatal. Y a mí lo que me llama la atención, y lo vuelvo a decir como politólogo, es que yo leí el Manifiesto Comunista y ahí Marx, hay un capítulo que lo explica. Y sí, queremos romper las relaciones tradicionales de la familia. Vamos... El opio del pueblo, la religión, entonces hay que controlar también la religión, claro. No, y bueno, en el manifiesto no comenta eso, pero no. Sí dice, vamos a colectivizar a las mujeres. Claro, el Estado se convierte en el papá. El Estado se convierte en el educador de la familia. Y vamos a poner a los niños en contra de los papás, claro, para que los denuncien por si no cambian sus malas formas. Y yo veo en general todos los gobiernos un poquito más para allá que para acá. Sí, hay mucho de todo. Muy preocupante. En España, por ejemplo, un niño no puede tomar hasta que tiene 18 años. Pero con 11 años o con 12 años puede decidir si quiere cambiar de sexo sin permiso de los papás. Es más, si los papás se oponen, los puede meter en la cárcel. Estamos llegando a extremos que dices tú, ¿dónde estamos? ¿De dónde crees que nace ese movimiento? Porque es algo que hace 8 años, es decir, hace 10 años se estaba debatiendo en Estados Unidos, el lugar más liberal, si se iba a dar o no, era la lucha más fuerte, si se iba a dar o no la aceptación legal del gobierno del matrimonio gay. Esa era la lucha, hace 10 años. Y ¿en qué fue? En 5 años ahora se está hablando de la lucha a favor de los niños trans. Sí. Entonces... Es complicado, es un tema muy complejo. ¿De dónde nace? Es obvio que no es orgánico, es obvio, ¿no? Digo, no quiero meterme tampoco, repito, son temas muy controvertidos. Tengo mi opinión. Biológicamente somos XX y XY. Y luego hay situaciones. A mí me ha tocado, pues, como sacerdote, tratar a muchas personas con situaciones complicadas y con una tendencia y que buscan ayuda o que preguntan. Es muy complejo. No, yo no lo hablo desde el punto del pecado. No, tampoco estoy hablando del pecado. No solamente de pecado, no. Hablo de gente que busca ayuda. A mí lo que me llama la atención es que
es un tema que se propagó de una forma que tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que fue orgánico, que fue natural, que No, hombre, gente, ¿sí me explico? tienen un poder fáctico detrás muy fuerte. Está manufacturado, pero Hay dinero detrás y hay mucha presión de muchas cosas. Entonces, ¿qué crees que buscan? Destruir la familia, destruye la familia, pero destruye al hombre que piensa, o sea, el hombre manipula la familia. Tu estado eres el que educas y manipulas la familia, manipulas todo. Entonces tienes el control de todo. y la libertad de expresión, Claro. ¿no? Y como tú decías, los nuevos me gustó mucho esa frase o ese pensamiento que diste. Creo que así son y así serán en los próximos años. Los mártires católicos o religiosos van a ser mártires sociales, digamos. Claro. No van a perder la vida per se, pero van a ser bloqueados Te van a de destruir la sociedad. de las redes sociales. Ahora sí. Y deja tus redes sociales, de la sociedad misma. Sí. Pero las redes sociales mueven todo. No, lo entiendo, claro. Si tú subes a las redes sociales que fulano ha hecho tal cosa, pues... Es como si en el periodicazo de antes o... Te cargas la vida de alguien y eso es una barbaridad. Sí, únicamente por creer, por lo que piensas. Sí, por lo que piensas. Es como si nosotros o alguien más se cargara. Sí, O sea, sí. hay que tratar de pensar desde el otro punto de vista y no creo que quienes sinceramente se sientan dañados por las posiciones de la iglesia o estén totalmente en contra, si al hacer ese ejercicio de empatía no puedan ver esa realidad de por qué el catolicismo se siente perseguido. ¿Por qué las familias que van a misa se sienten así? Sí, se exige un respeto que luego no se ejerce. Es decir, ellos piden un respeto que luego no ejercen. De todas formas, a ver, vamos a partir de otra cosa. Hablamos del niño que va a nacer. Ese niño que va a nacer nace para morir. Seguimos, como cristianos, seguimos a un crucificado. Y Jesús, muchas veces en el Evangelio, no promete a los que le siguen que les va a ir bien y todo va a estar perfecto. Dice, les van a perseguir, les van a llevar ante tribunales y van a tener que hablar de mí y hablar defendiendo posturas por mi causa. Y es verdad. Y eso no se da solamente ahora. Se daba hace 60 años, hace 40 años, en la Revolución Francesa, los primeros cristianos, en la Edad Media, en todas partes. Es decir, la fe, lo que el niño este que nace mañana nos trae, que es la fe en sí mismo, porque nosotros no seguimos una ideología. La fe no es una ideología. Y la fe no es un montón de normas morales ni los mandamientos. No, la fe es alguien que está vivo y alguien que nace mañana. Ese niño que nace mañana es la fe. Él es el centro de la fe, él es la razón de todo. Él es Dios. Claro, cuando crees eso y lo aceptas, pues todo cambia. Porque no estamos siguiendo una ideología. La ideología viene como consecuencia de los mandamientos y las normas que vengan. Pero lo importante es que seguimos a alguien que está vivo, porque Jesús está vivo. Es la única persona que ha habido sobre la tierra que estaba muerto y ha vuelto a la vida y sigue vivo. Entonces, claro, lo seguimos a él. Y él, que es el crucificado además, su trono es la cruz, él nos promete a los cristianos que va a haber persecuciones, y es real. ¿Por qué? Porque obviamente los parámetros y las posturas del mundo son contrarias a lo que la fe nos propone. Entonces a todos nos cuesta vivir como cristianos. Y hay gente pues, que no lo acepta y lo quiere rechazar y quiere arrancar eso del conglomerado social, que a fin de cuentas es lo que da cierta estabilidad a mi modo de ver. Porque, por ejemplo, vuelvo a mi país, para no hablar de... si me vienen a mi país, no me van a dejar volver, pero bueno, pues en mi país el crecimiento, o sea, el nacimiento de los niños, el crecimiento poblacional está en menos cero, es decir, no hay ¿cómo se dice? Reposición. Sí, de la o sea, tiene de la generación. 1.2, 1.3. Generacionalmente no hay reposición. Sí, Como está habiendo migrantes, con los migrantes, gracias a Dios se mantiene y está creciendo la población, pero los españolitos no tienen hijos. No tienen hijos. Prefieren tener perros y prefieren pasearse. Prefieren eso, la sociedad del disfrute, el disfrute que han tenido Occidente, el bienestar, la sociedad del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos lleva a ser mucho más egoístas. Y prefiero tener un par de perros que un hijo. Y yo no digo que esté mal tener perros, cuidado, ¿eh? Digo que los hijos
son necesarios, son la alegría de la vida. Los niños es lo máximo que hay. Entonces, si nos cerramos a darnos a los demás a través de los hijos... Está bien, padre. Yo sé que tienes una palabra muy cautelosa. Pues hay que medir lo que uno dice o tratar de medirlo. Ya he dicho varias cosas que no medí mucho, pero bueno, ahí están. No me parece, pero viene un tema que te quiero preguntar mucho porque es una situación que nunca hemos vivido. Uh-huh. Hace, ¿qué fue? 2013. Tuvimos la abdicación del Papa Benedicto XVI. Ajá. Y ahora es Papa Emérito, creo que es el título que él se autonombró. Papa Emérito. Y está Francisco, entonces tenemos a la vez, volvimos, no sé, a la etapa de tener varios papas al mismo tiempo. No, pero eso fue lo entiendo. Históricamente distinta. Muy distinto, fue una guerra, Aviñón, Roma, pero digamos, ¿cómo ves eso? Bien, ¿Nos pues, puedes explicar ese tema? Mira, yo creo primero, porque gracias a los avances tecnológicos... Solamente quiero hacer una anotación, perdona por interrumpirte. Digo, el Papa dice, Benedicto XVI cuando abdica, o no sé si es abdicación el término, que es por razones de salud. Bueno, él dice, sí, bueno, y también dice, conviene que venga alguien más joven que yo y más fuerte que yo. Y tiene razón. A ver. Y a la fecha sigue vivo, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos, la ciencia de la medicina ha avanzado tanto que la gente vive mucho más. O sea, la esperanza de vida es brutal ahora, lo que podemos vivir. Creo que, por ejemplo, España, que era el país con mayor esperanza de vida, perdió un año de vida ahora con la pandemia. O sea, bajó de 88 a 87, me parece una cosa así. Pero bueno, obviamente el Papa pues también está vivo. Entre los papas, como no, todo el mundo se moría antes porque pues, no había antibióticos, no había medicina, entonces la gente se moría más. Bueno, Benedicto, por una serie de temas que yo tampoco conozco, ni sé todos, ni hay cosas que puedo intuir, pero no lo sé, pues hay un momento en el que se siente sobrepasado y que uno puede, él lo dijo, conviene que venga alguien más fuerte que yo, alguien más joven, para sobrellevar todos estos temas. Había temas muy complicados en ese momento. Estaba explotando todo el tema de la pederastia y muchas cosas más. No quiero entrar en ese tema, la verdad. Uh-huh. Pero bueno. Entonces elige a Francisco. Francisco, de hecho, el otro día pues, firmó una carta diciendo que si él llega a estar médicamente muy mal, pues abdica, es decir... políticamente eso significa que lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Yo te lo estoy... Sí, lo va a hacer, pero hay una cosa. Yo no creo que lo vaya a hacer hasta que se muera Benedicto, para que no haya 3 papas. Pero yo también entiendo, o sea, ser papa ha conllevado casi siempre ser muy mayor. Y ser muy mayor, en ciertas circunstancias, pues no tienes capacidad de... Es decir, porque Benedicto está vivo todavía y creo que de cabeza está bastante bien, pero está muy limitado físicamente, está muy viejito, tiene 90 y... ¿qué? 93 me parece ya, 93 o 94. Entonces, bien... Yo no veo el mismo conflicto de lo que tú decías. Cuando hubo 3 papas, en la época de Santa Catarina de Siena, era un relajo total. Los 3 papas se sentían papas y los 3 papas pelearon por ser papas. No, aquí no. Miren, yo creo que más bien tenemos que poner un poquito en perspectiva lo que estamos viviendo. En la vida uno ve muchas burradas que hace la gente. Gente con poder, gente con dinero, gente con política, gente pues sí, tiene el poder y aquí estoy yo mando, ¿vale? Bueno. El acto más grande de humildad que he visto en mi vida, en nuestra historia que nos ha tocado vivir, es la renuncia de Benedicto XVI. Es decir, él no tiene a quién renunciarle, él tiene el poder absoluto en la mano. Dejar el poder absoluto porque se siente no capaz de llevarlo adelante, o sea, conviene que alguien más joven que yo venga y que siga adelante con nuestros problemas, es un acto de humildad brutal. Y a mí eso me enseña mucho más que haya 2 papas, 14 papas o 27 papas. Me estáis en cuidado. Es decir, me enseña mucho más lo que este hombre, con su humilde dimisión, me deja que cualquier otra cosa, que cualquier otro comentario. Benedicto se morirá, no sé cuándo se morirá, pues ahí sigue, se ve que tiene buena cepa el señor, ahí sigue vivo. Francisco se morirá y ya llegará otro papa. Pero... para mí la enseñanza está mucho más en la humildad de Benedicto que cualquier otra cosa. Yo no veo un problema político detrás, realmente. ¿No?
Ni que No, se haya sentido rebasado, rebasado por una serie de cosas, sí. rebasado no físicamente, sino No, no, sí, políticamente. no, no tanto políticamente. ¿Sí me explico? Sí, sí, pero Políticamente, yo ahí tengo mi opinión. dentro de la iglesia No quiero meterme en mi opinión porque, pues, está bien, pero porque es parte de mi historia también. Por eso estoy aquí en Monterrey, por eso trabajo en la iglesia de Monterrey. No quiero meterme en ese tema, pero sí, papá hubo situaciones muy complicadas y yo creo que se sintió rebasado por esas situaciones. y Pero él, es algo que yo creo. no lo entiendo, pero el Papa escribió en su libro, ¿Quién? Benedicto, Papa Emérito, hizo una referencia que, no sé, por cómo lo describió no se entendió. Yo, mi interpretación te la voy a compartir, pero hablaba de un lobby gay. Ese fue lo que rescató la prensa, digamos, lo que subrayaron, ¿verdad? Yo no creo que No, yo no creo. O sea, ya puede haber... yo no creo que se refiera a un lobby gay dentro vaya, que un grupo de padres de una orientación. No, yo creo que a lo que se refería es justo a lo que hemos estado hablando en los últimos 30, 40 minutos. El lobby gay de Occidente. Es decir, el, el- el- este esfuerzo por Occidente por traer estas cosas y que lo engloban todo en la bandera. Sí, de hecho, bien, es posible que haya algo de eso, pero el Papa hablaba mucho, también Benedicto, es que el Papa escribía mucho, por eso hablamos de un libro, nos tiene muchos libros. Habla mucho de la dictadura del relativismo. Es que a fin de cuentas lo que se mueven aquí son ideas de fondo. Entonces, aparte del lobby gay, no el lobby no gay, lo que sea, ahí decía el Papa dictadura del relativismo, el relativismo que hace que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia verdad. Entonces, cualquier verdad que te impongan, que te digan esto es verdad y esto es mentira, pues no la vas a aceptar. Decir que todos tenemos cada uno una verdad es una mentira. ¿Por qué? Decir que no hay verdades absolutas es una otra mentira, porque para afirmar que no hay una verdad absoluta tengo que utilizar otra verdad absoluta. Entonces me estoy contradiciendo en términos, ¿verdad? Pero hay una lectura del relativismo. De hecho, si nos fijamos un poquito, en Génesis, que decimos que es una historia mítica, lo que tú quieras, en Génesis cuando el demonio tienta a Pero Adán y a Eva, simbólica, pero algo pasó, ¿eh? Sí. Cuando el demonio tienta a Adán y Eva, es un tratado de psicología el Génesis. Dice, el demonio le dice, seréis como dioses, serán como dioses. Te lo prohíbe porque... Dice, vas a tener conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. Sí. Bien, es lo que estamos haciendo ahora. Estamos siendo como Dios otra vez. Es decir, yo soy quien decide qué está bien y qué está mal. Y lo que está bien y qué está mal no depende de lo que yo diga. Eso lo establece el de arriba. Claro, hay que creer en el de arriba para darte cuenta que establece los 10 mandamientos también claros. Entonces, todo esto viene, yo creo que toda esta presión que pudiese tener el Papa, es que yo no sé por qué dimitió Benedicto XVI, tengo alguna idea mía, pero no te puedo decir, es que dimitió porque había un lobby que le estaba presionando. No, lo entiendo. No lo sé. Pero es algo que se llegó a comentar y él lo escribió. Que hay una dictadura del relativismo que nos lleva a cada uno a plantearnos que tenemos, cada uno la verdad que cree es suya propia y todo depende. E inefable. Sí, y todo depende de cómo tú lo veas. Claro. O sea, yo no hago la verdad, yo no construyo la verdad desde mi pensamiento. No. Pues, interpretaciones sí. Puede haber interpretaciones. Es lo que hablábamos ahorita de la libre... Hay una serie de principios Sí. en todas las culturas, robar es malo y matar es malo. Es lo que te iba a comentar. Eso se llama derecho natural. Es lo que te iba a comentar. Esos pecados que seguimos, de alguna forma, perdón, que seguimos, sí, que vigilamos no caer en ellos en la religión Los mandamientos es ley natural, pura ley natural. todos de alguna forma, si lo hacemos, aunque no creamos, Claro. aunque nunca nos lo hayan metido en la cabeza, nos sentimos mal, evidentemente, ¿no? Claro que sí. Matar, todos, ¿no? Robar, traicionar a tu hermano. Bueno, padre, en estos tiempos donde no sabemos qué va a ocurrir, hacia dónde vamos, pero como tú dices, estamos cercanos a la venida del Señor. Del Salvador. Quisiera terminar el episodio con una nota positiva en este especial de Navidad. Hemos entrado en temas complicados, temas escabrosos, como decías antes, temas difíciles, en los que hay muchas opiniones encontradas, pero yo creo que tenemos que pensar
mañana es Nochebuena y celebramos el nacimiento de Jesús. Y Jesús es la salud del mundo, la salvación del mundo. Ese niño, si un niño da algo, sobre todo es ternura. Y ese niño que nace pobre, nace en un portal, nace en un establo de animales. O sea, lo tenemos un poco como así muy bucólico los animalitos y el pesebre y tal, pero pues estaba en un lugar asqueroso de animales y no había otro lugar para él, siendo el Hijo de Dios. Ese niño que nace en ese portal rodeado de su madre, esa mujer maravillada con ese niño, esa virgen, José, que tenía menos que nadie, pues es la salvación del mundo, es la ternura del mundo, es la esperanza del mundo. Es el que nos da calor, ese niño el que no sabe hablar, que es un niño como cualquiera, llorón y que come y que no hace otra cosa que ser un niño, es nuestro Señor, es la salvación. Y hablábamos antes del existencialismo ateo y de todo lo demás y las luchas y los combates que hay. Bien, quiero leer algo para acabar, algo que escribió uno de los padres del existencialismo ateo, que es Jean-Paul Sartre. Este hombre escribió estando en un campo de concentración, estaba con sacerdotes y le pidieron que escribiese una obra de teatro para los días de Navidad. Marioná se llama, la obra de teatro. Y voy a leer un poquitito, porque sí merece la pena. Para mí es tal vez lo mejor que he leído en mi vida sobre la Navidad. Dice así: He aquí a la Virgen, y he aquí a José, y he aquí al niño Jesús. El artista, esto es textualmente el texto de Sartre, ha puesto todo su amor en este dibujo, pero es posible que lo encontréis un poco ingenuo. Ved, los personajes tienen bonitos vestidos, pero están completamente rígidos. Se diría que son marionetas. Seguramente eran así. Seguramente no eran así. Si estuvieseis ciegos como yo, pero bueno, no tenéis más que cerrar los ojos para oírme y yo os diré cómo lo veo dentro de mí. Y ahora Sartre explica lo que él ve. La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que describir de su cara es una reverencia llena de ansiedad, que no ha aparecido más que una vez en una cara humana. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante 9 meses lo llevó en su seno. Le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice, mi pequeño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa, Dios está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto, porque todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne que es su hijo, y se sienten exiliadas de esa vida nueva que han hecho con su vida, pero donde habitan pensamientos distintos. Mas ningún niño ha sido arrancado tan cruel y rápidamente de su madre como este niño, pues Él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella puede imaginar. Y es una dura prueba para una madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo pienso que hay también otros momentos rápidos y resbaladizos en los que siente a la vez que Cristo, su Hijo, suyo, es su pequeño y es Dios. Le mira y piensa, este Dios es mi Hijo, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos, y la forma de su boca es la de la mía, se parece a mí, es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha tenido así a su Dios para ella sola. Un Dios muy pequeño al que se puede coger en brazos y cubrir de besos. Un Dios calentito que sonríe y que respira. Un Dios al que se puede tocar y que sonríe. Es en uno de esos momentos cuando pintaría yo a María, si fuera pintor, y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella adelanta el dedo para tocar la piel pequeña y suave de este niño Dios, cuyo peso tibio siente sobre sus rodillas y que le sonríe. Esto en cuanto a Jesús y a la Virgen María. ¿Y José? A José no lo pintaría. Plasmaría solo una sombra, al fondo del establo, y 2 ojos brillantes, porque no sabría qué decir de José, y José no sabe qué decir de sí mismo. Está en adoración, y está feliz de adorar y se siente un poco exiliado. Creo que sufre sin confesarlo. Sufre porque ve cuánto se parece a Dios la mujer que ama, y hasta qué punto está ya del lado de Dios. Porque Dios explota como una bomba en la intimidad de esa familia. José y María están separados para siempre por este incendio de claridad. Y toda la vida de José, imagino, será aprender a aceptar. Eso lo escribe un ateo. Dios nace. Es Dios que entra en nosotros y este hombre, este ateo, para mí lo expresa mejor que nadie.
Ese niño, imagínense la Virgen, ese niño es Dios. Y ella diría, es Dios, pero es mi hijo, pero es Dios. Ese niño ha nacido sin intervención de hombre. Ese niño es la salvación del mundo. Y José, el pobre de José, el bueno de José, que tiene la labor más importante que ha habido jamás sobre la tierra, que es cuidar al Hijo de Dios y a, a su madre, es una sombra. No tenemos una sola palabra de él en todo el Evangelio. Así es. No habla una sola vez. Cuando le habla a los ángeles, le hablan en sueños. Yo digo siempre, si yo fuese José, pobre de nosotros, porque nunca me acuerdo qué sueño. Entonces, José nunca aparece. No sabemos ni cuándo murió, ni cómo murió. Pensamos que murió antes de que Jesús empezase la vida pública, porque ya no aparece en ningún momento cuando Jesús está predicando. Pero es una sombra, y es el ser humano que ha tenido a su cargo el trabajo más importante que ha habido jamás. Los años más largos de la vida de Jesús los pasó en familia, en silencio. Hablábamos antes de la familia. Jesús vivió en familia casi toda su vida. Los últimos 3 años. Solamente 3 años predicó. Jesús predicó muy poco tiempo. Y vivió con su padre y con su madre toda la vida. Hay que defender la familia. Y hay que defender esa vida, ese niño que nace. Ese niño que nace en un establo. Es nuestra salvación. Pero bueno, pues... Padre, no puedo superar con nada de lo que diga las palabras que acabas de leer. Son una maravilla. Te agradezco mucho por venir en este 23 de diciembre, una tarde un poco gélida, parece que va a estar más mañana, para que nos recordemos de tus raíces europeas. Está bien eso. Bueno, así está en Madrid ahora y está muy a gusto. Yo en este tiempo estoy a gusto. Pero la Navidad es un momento hermoso que se vive justamente en familia. En familia, así lo disfruto yo, pese a mi reciente separación, como tú lo dijiste, como te lo he contado, pero siempre con la esperanza de estar juntos en familia y recordando los valores que te comenté, el valor del perdón, el valor de seguir el bien y el valor de defender lo que queremos. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que hemos hablado de todo, un poquito soy embarullado, pero bueno, está todo bien. Y pues que Dios los bendiga y que tengas una feliz Navidad. Feliz Navidad, Padre. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.